Fernando, muchas gracias por aceptar eh, bueno, poder darnos este tiempo y que nos cuentes un poco cómo es la investigación y qué empezaste, cuáles son las cuestiones que viste sobre la situación de las personas mayores y, bueno, en particular de lo que vos venís investigando. Perfecto, bueno, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Mi nombre es Fernando Radayulce, soy, bueno, investigador del programa de envejecimiento de la Flaxo, soy sociólogo, luego, bueno, realicé mi especialización y mi maestría en políticas enfocadas a personas mayores y lo que conocemos como diversidad sexual, y luego también realicé mi doctorado en ciencias sociales con beca de CONICET sobre estas mismas temáticas. Primero y principal, nosotros eh, trabajamos el tema del envejecimiento con una mirada sociológica. Nosotros lo pensamos, o precisamente quizás lo pienso yo desde tres puntos de vista, podemos decir, o tres axiomas. Uno, retomando lo que Julieta, que es nuestra mentora en el tema, siempre nos marcó que viejos y viejas existieron en todas las sociedades. Lo particular del periodo que nosotros atravesamos es que quienes ahora son viejas son las propias sociedades. Las personas mayores se han convertido en un grupo de peso. Digo, basta pensar en la ciudad de Buenos Aires, donde las personas mayores de 70 años más o menos alcanzan el mismo porcentaje que las personas que tienen de 0 a 19, y esto se replica en muchos municipios también del conurbano bonaerense, con lo cual tener una población vieja nos impele a repensar muchas de las políticas, sobre todo, bueno, también en este contexto específico. Yo últimamente estoy bromeando, decir, bueno, si somos un grupo de riesgo para las personas mayores, entonces quedemos nosotros en casa y que las personas mayores sean las que salen, ¿no? Digo, más allá de este chance, este chascarrillo, el hecho de pensar que tenemos mayores personas viejas o un grupo de peso que representa nuestra sociedad nos obliga a repensar la agenda política, o sea, el trabajo, la salud, las jubilaciones, etcétera, etcétera. La segunda premisa o axioma para pensar estos temas, a mí me gusta pensarlo desde lo más durkheimiano posible como hecho social. ¿Por qué como hecho social? Porque la vejez o el proceso de envejecimiento, esa distinción entre estas dos dimensiones, es un proceso que está cristalizado, hay tendencias que se pueden observar y se pronostica que para 2050 las personas van a estar, se espera una esperanza de vida de 120 años, y se empiezan a pensar determinados vaticinios que son analizables. No solo tiene esta característica cristalizada y regularizada el proceso de envejecimiento, sino que entre comillas se puede pensar un carácter coercitivo que tiene el envejecimiento o llegar a la vejez, que es el hecho de que estamos, entre muchas comillas, obligados a envejecer. No podemos, al mismo tiempo que envejecemos y que las sociedades invierten muchísimo, que lleguemos a la vejez, no se encuentra un sentido a esta vejez. No sabemos para qué envejecemos y posiblemente sea la etapa de la vida en la que mayor años pasemos, la vejez. Y al mismo tiempo no podemos elegir sobre nuestro devenir. Estamos interpelados por cuestiones sociales, pero tampoco podemos elegir en el sentido de que no tenemos habilitado eutanasia, la muerte digna y demás. La tercera dimensión que me interesa pensar como hecho sociológico, o por qué nosotros como sociólogos y sociólogas trabajamos el tema de envejecimiento, es recurriendo a la característica que aprendimos con Julieta, que es la idea de la diversidad en la vejez. Y para esto nos valemos del paradigma del curso de la vida para pensar que a lo largo de nuestras trayectorias, esta idea de proceso de envejecimiento, que va a dar como resultado una vejez específica, atravesamos diferentes avatares, sean estos económicos, sociales, étnicos, de género, en el caso que trabajo yo, y también en este contexto específico de esta pandemia. A esto, digo, ya entrándonos en el tema que trabajo yo, deberíamos sumarle no solo esta diversidad específica, sino que las características de la sexualidad y el género para las personas mayores es una situación que está vedada, ¿no? Y más aún si pensamos en la diversidad sexual en la población LGBTI+. Digo, basta pensar la cantidad de mitos y estereotipos que existen hacia las personas mayores. Las personas mayores tienen sexualidad, las personas mayores no se erotizan, la discriminación que existe hacia las personas mayores. Nosotros hablamos de viejismo, de edadismo. Pensamos, por ejemplo, cómo nuestra sociedad está atravesada con burlas. Por ejemplo, si una persona mayor tiene alguna relación con una persona más joven, hablamos de viejo verde, y viceversa. A veces pensamos que esta persona más joven está con una persona mayor por algún tipo de interés económico, ¿no? Por la guita. Con lo cual moralizamos estas relaciones sin poder ver ahí algún tipo de vínculo sexo-afectivo. Pero no solo estas visiones, digo, están presentes en
en el sentido común, sino también en las propias políticas que se gestan al respecto. Basta pensar, por ejemplo, la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva, que toma en cuenta a las personas hasta los 49 años. O sea, como si las personas tan solo fueran un receptáculo de niños y niñas. No podemos pensar más allá de la propia erotización de las personas viejas. Nosotros hablamos de viejos y viejas, sino de adultos mayores, gerontes y demás, por el hecho de que pensamos que es un eufemismo que encubre la violencia hacia las personas, ¿no? Digo, la niñez genera niños y niñas, la adolescencia genera adolescentes. ¿Por qué la vejez genera adultos mayores y no viejos, ¿no? El problema está en la categoría, no está tanto en la categoría, sino en qué depositamos en esa categoría. Esta situación de pensar, digo, la vejez como totalmente ajena a la sexualidad lleva a una infinidad de fracasos. Por ejemplo, digo, si desde el Estado no se contempla esta situación de pensar que las personas mayores tienen que tener control sobre su propia sexualidad, da como resultado, por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos 200 nuevos 10 casos en promedio de viejos y viejas que contraen el virus VIH. Con lo cual, digo, y el 99% de estos casos es por relaciones sexuales, con lo cual, si no contemplamos desde las políticas de salud a las personas mayores, esto también repercute en que estas propias personas no van a ver con buenos ojos o van a pensar que es parte de su propia identidad el hacer este tipo de controles. Está vedada la sexualidad en un sentido no solo simbólico, sino también desde lo real, desde lo concreto. A esto sumarle no solo, digo, el caso de los 200 nuevos 10 casos que se duplica, digo, que se analiza estadísticamente, digo, representaba el 1,5% de las personas mayores que contraían el virus en el inicio del milenio, y esto se duplica. Digo, es un caso muy interesante del cual no se toma en cuenta lo que le sucede a las personas mayores. Respecto, para ir específicamente a la cuestión de la población LGBTI más en este contexto, la situación de la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto la vulnerabilidad que atraviesa este colectivo, específicamente en la población trans. Nosotros en nuestro país tenemos una esperanza de vida de 80 años para las mujeres y de 73 para los varones, mientras que la población trans oscila entre 35 y 45 años, lo cual no solo nos da la pauta de la que representa la mitad de lo que tiene esperanza de vida una mujer, sino también el error demuestra que existe, la cuenta del poco interés que hubo, tanto de nosotros los académicos como de el Estado, en poder tener un dato específico sobre esto, entre 35 y 45 años, un error demuestra de 10 años de esta población. Como decía, este contexto saca a la luz la vulnerabilidad de esta población, y si hablamos de la vejez, estamos obligados a envejecer, claramente esta población tiene un derecho que está totalmente vedado, derecho o negado, el derecho a las personas a envejecer como una persona trans. A esto debemos sumarle que las personas trans ejercen como medio de subsistencia el trabajo sexual en un contexto de confinamiento, producto de esta pandemia. Las personas trans no pueden salir a ejercer el trabajo sexual como medio económico de subsistencia. A esto se le debe sumar que muchas de las personas trans son migrantes del interior de nuestro país y se alojan en la ciudad de Buenos Aires, mayoritariamente en pensiones. Normalmente las pensiones tienden a cobrarle entre 2 y 3 veces más de lo que le cobran a otra persona, con lo cual no tienen un ingreso económico, y digo, los datos que fuimos recabando el último tiempo, haciendo entrevistas, sale a luz que las personas están incluso vendiendo sus pertenencias para poder pagar la pensión, poder sobrevivir, poder comprar comida incluso. Si bien Dios se da, reconocen las personas los bolsones de alimentos que se le brindan, dan cuenta de que eso no es suficiente para ellas para sobrevivir. O sea, tenemos que pensar que ya de por sí es un grupo de riesgo en nuestra sociedad. Las personas trans que llegan a 60 años no alcanzan el número de personas, lo cual es un grupo altamente vulnerado y vulnerable, por supuesto. Respecto a los otros colectivos, personas gays y lesbianas, una cosa que emergió, un dato que emergió en estas entrevistas, es que muchas de estas personas experimentan un proceso de regreso al closet. Muchas de estas personas, o por un lado, están solas, por otro lado, tienen que regresar al closet para, por ejemplo, no estar solas, justamente poder estar en una familia, o por ejemplo, estar
un geriátrico, en un hogar. Por otro lado, digo, no solo está la cuestión habitacional de estas personas, sino que también debemos tener en cuenta que muchas de estas personas, sin caer en estigmatizaciones, ya tienen el virus del VIH, con lo cual se da un problema muy grave, porque estas personas tienen que recurrir a su medicación. Hemos visto en el mapeo que hicimos a lo largo y ancho del país, que en algunos lugares el Ministerio de Salud ha podido brindar la medicación, en otros lugares están con los trámites para poder lograr que la persona no tenga que evadir este confinamiento y poder acceder a su medicación. ¿Qué sucede? La medicación, no sé si todas las personas sabrán, la medicación del VIH se da con un código y con una letra que asigna el género de la persona, tratando de resguardar el anonimato de la persona. Hasta ahí está muy bien. Por un lado, existe una violencia institucional del personal de salud muchas veces, que de alguna manera solo tendría que registrar una letra, y además tenemos la ley de identidad de género para reconocer a la persona por su identidad autopercibida. Así esta persona haya hecho el cambio registral de DNI, debería reconocerse, pero muchas veces se lo violenta con su propia... del conurbano, con lo cual tienen que atravesar los controles y nuevamente estas situaciones están expuestos no solo a la situación de riesgo, ya están expuestos, sumado que además son personas mayores, otro grupo de riesgo, sino que además tienen que, de alguna manera, sacar a la luz esta condición de anonimato que técnicamente debe estar resguardada. Otro dato que encontramos, sobre todo en el ámbito de salud, es que las personas están accediendo a los turnos que ya tenían preestablecidos, que ya habían tomado estos turnos, están accediendo, no están atendiéndose, y esta es una situación muy preocupante, porque estas personas muchas veces tienen alguna patología ya de base y no están pudiendo acceder por problemas de información, por problemas justamente de esto, de querer evitar estos controles, y esto la verdad es una situación muy problemática para estas personas. Como decía, bueno, por un lado se recrudece la violencia institucional, tenemos la ley Micaela, que justamente tendría que apuntar a esto, capacitar a las personas y sensibilizar a las personas que trabajan en el ámbito público sobre estas situaciones. Tenemos, por otro lado, bueno, la situación que comentaba, el problema de poder acceder. Una medida importantísima sería que se agilice, por un lado, la medicación a estas personas, pero por otro lado, algo súper importante, que muchas de estas personas mayores se atienden por PAMI, y PAMI los obliga, entre comillas, a tener que hacer un testeo cada 6 meses. En este contexto, el testeo es imposible, porque no solo implica hacer el testeo, que por un lado está bien, está bueno poder hacer este chequeo, sino que tienen que reempadronarse. Por más que es una situación crónica, tienen que reempadronarse cada 6 meses. Tienen que ir al infectólogo, tienen que sacar un turno, tienen que hacer una muestra de sangre, volver con todos esos datos al PAMI, y el PAMI los habilita por 6 meses más. Lo cual, una medida pertinente en esta situación sería de alguna manera condonar estos 6 meses por otro tiempo, contemplando esta situación, que es un grupo de riesgo que además no puede movilizarse. Además, bueno, por supuesto, tendría que estarse de alguna manera integral pensar las edades, porque por un lado tenemos la situación de viejos y viejas gays y lesbianas, por otro lado tenemos adultas y jóvenes trans, pensar integralmente las situaciones, por eso era para nosotros muy importante poder pensarlo desde el paradigma del curso de la vida, pensar la trayectoria en sí, pero también garantizar el acceso a los servicios de salud, garantizar, bueno, incluyendo justamente estos servicios de testeo, ¿no? Y también el tratamiento del VIH y también los tratamientos y el programa hormonal que está dentro, a partir de la ley de identidad de género, está